Buenas noches a todos. Para acá atrásito. Buenas noches, vamos esperando a que se vayan sumando con nosotros. Gracias por estar aquí. Vamos a iniciar, creo que ya se están sumando. Bienvenida Lupita, Alfredo. Gracias por estar aquí con nosotros. Aquí los vamos Pati, viendo, buenas Pati. noches, qué gusto verlos a todos. Bien puntuales todos, qué bueno que están aquí, gracias. Hola Alfredito, Lupita, buenas noches. Y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a orar para iniciar. Hoy tenemos la segunda parte del discipulado, así que tiene que ver hoy con lo que es la sobrenaturalidad de la Biblia. Y bueno, pues como saben, lo hemos estado llevando mi esposa y yo cada día miércoles, en lo que los demás se suman, así que te pido que estés muy atento con tu Biblia y con alguna forma de apuntes que puedas tener por ahí, porque bueno, son datos importantes que estamos teniendo ahí cada ratito, ¿sale? Vamos a Sí. orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, nos sostienes. Ayúdanos, Padre, a comunicar tu palabra como dice tu palabra. No solo comunicarla, sino aprenderla, enseñarla y también vivirla, Señor. Hoy te damos gracias por el privilegio de nuestras casas, poder recibir instrucción bíblica, Señor, que nos enseñe el por qué tu palabra es lo que es y es nuestra guía y es un tesoro precioso en nuestras casas y en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque no importa cuántas veces la leamos, cada vez nos hablas diferente. Y hoy te pedimos que tú nos ayudes y que nos des tú la clase en esta tarde, Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bueno, Bienvenidos. seguimos en el capítulo 2 que se llama Cualidades sobrenaturales de las Escrituras y seguimos con el tema 1 que es vida devocional, la lección número 2 que es la Biblia y dentro de esta lección el capítulo 2. Seguimos en esta porque la semana pasada es muy amplio la cuestión de la sobrenaturalidad de las escrituras. La semana pasada hablábamos acerca de su asombrosa unidad, que cómo es posible que con tantos libros, con tantos autores, la Biblia no se contradice en ninguno de sus puntos. Y también vimos las enseñanzas de la Biblia, que son 4. Son 4 temas importantes: Dios, el hombre, Jesucristo y la salvación. Esos fueron los puntos que abarcamos la semana pasada. Y hoy vamos a ver el apartado número 3 que tiene que ver con el milagroso poder de la Biblia. Gracias. Sí, el milagroso poder de la Biblia. Vamos a leer primero Isaías capítulo 55, versículos 1 y 2. No es cierto, versículos 10 y 11, perdón. Vamos a tomar como base de referencia esta primera parte que es Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Este versículo explica el por qué en sí mismo Dios deja plasmado, el por qué la palabra, ahora sí que dice lo que dice y por qué hace o es capaz de hacer lo que hace. Si nos lo lees, Fabi, por favor. Dice, porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino que riegan el suelo y lo hacen producir y germinar, y da semilla al sembrador y pan para sustento, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá aquello para lo que la he enviado. Gracias. Lo que quiere decir este versículo es que toda la palabra de Dios, cada cosa que leemos, cada cosa que escuchamos, cada palabra, cada libro que entendemos, cada vez que oímos la palabra de Dios, no lo hacemos porque sea de lo que se tiene que hablar porque somos cristianos o es parte de una reunión o de un culto que se tenga que hacer. Es porque la palabra de Dios tiene propósito y cada vez que la palabra habla en nuestras vidas, nosotros estamos siendo ministrados, estamos siendo atendidos y estamos creciendo. Entonces, toda palabra tiene un propósito,
por la cual Dios le ha mandado y por la cual Dios ha estado aquí prácticamente pues enseñándonos constantemente. Así que la Biblia dice en Isaías 55, 10 y 11 que toda esta palabra tiene un propósito y que la palabra que sale de su boca no vuelve vacía. Por eso cada vez cuando tú compartes la Biblia, cada vez que la lees, cada vez que hablas la palabra, aunque le parezca algo en contra a otras personas, esa palabra en algún tiempo va a dar fruto. Esa palabra va a regresar y va a regresar con algún propósito por el cual Dios la mandó. Por eso tenemos que conocer la Biblia y tenemos que leerla y estudiarla constantemente. Así ¿Okay? es. Bueno, como último dato acerca, de lo que dice Isaías, ¿no? Algo que nosotros hemos estado viviendo en estos últimos días y pues de acuerdo a la pandemia, pues a muchos de ustedes no los hemos podido ver, pero estamos en comunicación y estamos en contacto. Y sabes, hace unos escasos 10 minutos estaba platicando con una persona y le decía, ya no hay más a dónde ir. Y en cuanto empezamos a hablar, tampoco, no solamente ya no hay más a dónde ir, sino que nosotros ya no estamos obligados a hablar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y en cuanto estamos hablando con ustedes y estamos diciéndoles las verdades de la palabra, me ha tocado que en estas ocasiones me han dicho, en cuanto me empezaste a decir, me empecé a sentir diferente. ¿Por qué? Porque Isaías 55:11 dice, hará lo que yo deseo, no volverá a mí vacía y cumplirá aquello para lo que la he enviado. La palabra de Dios, y esta es una de las cosas que tiene esa sobrenaturalidad. La palabra de Dios es sobrenatural, actúa directamente en el alma. No solamente es una cuestión de un conocimiento, sino que actúa directamente a esas fibras más, pues de nuestras entrañas, las más profundas, y ese es a nuestro corazón, las cuestiones del alma. Gracias. Pues bienvenidos Angélica, Pastor Orlando, bienvenido, gracias por acompañarnos. También el Pastor Orlando Cabañas de Huehuetoca nos acompaña en esta noche. Y gracias. Bueno, vamos a continuar con otro punto acerca de la palabra. La palabra de Dios convence y la palabra de Dios compunge, ¿sí? La palabra de Dios es la que nos hace entender que por ella, por lo que dice ella, sabemos cuando estamos obedeciendo y cuando no estamos, cuando estamos en desobediencia. Cuando tú llegas a la Biblia, a la palabra y le empiezas a hacer, es muy común que de pronto, de manera personal, si la está exponiendo algún predicador o estás oyendo algo, en tu vida empieza a venir el convencimiento de que no estoy bien en algo o que sí estoy bien en algo. O cuando tú pensabas que tu vida no iba a tener remedio, de pronto puedes adquirir esperanza. Pero eso no es resultado de un curso o una circunstancia amplia de información. Es resultado de exponerte a la palabra. Y vamos a ver cómo la Biblia también dice en unos versículos esto, de cómo nos compunge. Santiago 1:23, por favor. Dice así la palabra de Dios. Porque si alguno es oidor de la palabra y no de los que la ponen por obra, el tal es como el que se ve su rostro en un espejo. ¿Así hasta ahí va? Sí, 1:23. Sí, la palabra lo que hace con nosotros es que nos permite vernos a nosotros mismos a través de la Biblia. Cuando nosotros estamos en la lectura de la Biblia nos refleja, no porque hable de nosotros, sino que expone nuestro ser ante ella y dice, ah caray, esto sí está bien, esto está mal. Entonces, punto número 1 de esta segunda parte es que estamos también siendo compungidos, estamos siendo conmovidos. Buenas noches a Maura, a Telma, gracias por estar con nosotros y por compartir en estos tiempos, algunos alumnos que estuve algún tiempo hace tiempo. Perdón, bueno, creo que estaba mal el versículo, pero te voy a leer para que tengamos un entendimiento mejor. Dice así, del 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Para que se oiga. La palabra de Dios también predicada fue la que... Es que se está riendo, les voy a decir por qué.
porque tenemos aquí un micrófono. Entonces Fabi está acá y yo estoy yo checando el audio. No, espérate. Y de pronto siento en mi espalda que alguien me jala así. Entonces le estoy diciendo que se haga para atrás para que se oiga aquí. Y entonces Y por eso ahorita, la vieron así como ay, rara. señor, ya me estás llamando. Bueno, vamos ya seriamente. Ahí va otra vez enfrente. Ya. Bueno. Ok, ya que se rieron un ratito de nosotros y nosotros de nosotros mismos, ahora este tantito para allá, eso, ahí está, ahora sí ya estamos encuadrados. Bueno, está bien, vamos a leer Hechos 2:37, Hechos capítulo 2:37. Ahora vamos a ver cómo la palabra de Dios impactó a los creyentes, a los oyentes cuando estaba Pedro. La palabra de compungir tiene que ver con un impacto que sucede en tu vida, con un impacto que algo conmueve en ti. Entonces, recuerda que nosotros tenemos esta línea de nuestros pastores e incluso de antes cuando teníamos otro conocimiento. Todo tiene que estar basado en la Biblia. La Biblia lo tiene que soportar, tiene que demostrar lo que estamos diciendo. Y por eso vamos a leer, ahora sí, amor, si me apoya, Hechos 2:37. Dice, al oír esto, estaban oyendo la predicación, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, es el 38 también, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Gracias. Y podemos leer Hechos 6:12, por favor. Vamos a ver más acerca de esto, de cómo la Biblia no puede ser comparada con muchos otros libros. Ahorita vamos a hablar de algunos otros libros que son, digamos, históricamente conocidos o que son parte del acervo de la humanidad, para que me entiendas así. Pero el por qué no son comparativamente ni tantito con lo que es la palabra. Pero quédate con nosotros porque vamos a estar viendo esta parte. Hechos 8:6. 8. Sí, 8, Yo capítulo, puse 6, 8, pero Hechos 8, capítulo 6. 8, versículos Y 6, la 12. gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ok, esa palabra es muy importante porque esa es la razón por la cual nosotros nos basamos en la palabra. No es tu libro de texto cristiano, no es tu libro de que tienes que tener un libro, pues porque si no, ¿qué leerían los cristianos? No, esta palabra dice que aquí se oía y se veía lo que dice la palabra. Entonces, cuando llegamos como creyentes, número uno, nos exponemos a la palabra y una de las cosas que se va desmoronando en nosotros es la incredulidad. Cuando no creemos que Dios pueda hacer algo, no creemos que Dios hable, diga, sane, o a lo mejor eso que están predicando pues es muy exagerado, pero en la medida que tú y yo nos exponemos a la palabra, vamos entendiendo y viendo que es real. Y cuando nos enfrentamos a cosas reales en el mundo real, valga la redundancia, ahí vemos, ¿puedes repetir esa parte de oía y veía, por favor? Y las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces, otra vez para adelante. Por eso es importante que nosotros hagamos lo que dice la palabra. ¿Ok? Ahora, una parte importante es que persuadió a los judíos de la época. Hechos capítulo 17, 11, 12. Recuerda que los judíos de la época conocían mucho de la palabra, conocían mucho de la ley, pero también ellos fueron persuadidos. Hechos capítulo 17, 11. 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, o sea, comprobándolo. Así es, ese es otro punto importante por el cual hemos hecho énfasis y hemos implementado un plan de lectura aquí en Restauración Naucalpan. ¿Por qué? Porque no solamente es oírla, no solamente es vivirla, es escudriñarla, y ese es un acto personal que cada uno de nosotros tiene que hacer. Los judíos dice que escudriñaban la palabra a ver si era cierto, y es válida esa postura, a ver si era cierto eso que me están predicando, eso que dicen que Jesús hace, que Dios es, o que si de veras Dios va a no hacer las cosas. Mira, de verdad, si tú quieres conocer de Dios,
entra a la palabra. Si quieres saber de lo que está por venir y cómo es el asunto de la vida y la muerte, ¿por qué no abres Apocalipsis incluso de una vez? En fin, por pura curiosidad, por pura comprobación de si en verdad es lo que se estaba diciendo. Y desde entonces los judíos lo hacían en aquella forma. Y sobre todo, bueno, lo que me llama la atención aquí es que dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, cuando me decía mi esposo la semana pasada que las escrituras en ese tiempo solamente se constituían por el Pentateuco, los profetas, los libros de los reyes y los libros de los poéticos, por así decirlos, ¿no? Desde Job hasta Eclesiastés. Entonces lo que hicieron, ellos reciben la palabra de Jesús, reciben el evangelio de Jesús, pero lo que empezaron a hacer fue escudriñar, o sea, buscar en el Antiguo Testamento que esto coincidiera exactamente. Y sabes, esto me recuerda que a veces nosotros no quisiéramos considerar el Antiguo Testamento. Y muchos podemos pensar que somos del Nuevo Testamento para el Apocalipsis, ¿no? Pero la palabra de Dios, y esto fue lo que los primeros judíos convertidos hicieron, fue escudriñar, revisar, investigar, indagar, que lo que les habían dicho, dice, recibieron la palabra solícitamente y empezaron a buscar que esto fuera así. Porque la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento en el Génesis 1:1, ya nos está hablando de Jesucristo y todo lo que pasa se trata de Él. Lo veíamos la semana pasada. El centro de la palabra de Dios es Jesús. Gracias. Vamos a ver otro versículo que es muy clave acerca de por qué la palabra de Dios tiene vida. Hebreos 4:12 es un versículo que nos habla de por qué la palabra es útil, por qué la palabra es buena, por qué tiene vida. Esa es otra característica. La Biblia es un libro que tiene vida en sí mismo. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es, las personas que la reciben, las personas que viven la palabra de Dios y que al escucharla hacen caso a lo que ésta dice, ellas van a tener vida y van a permanecer para siempre en ellos esa palabra. Primera de Pedro 1:23. Fabi nos va a apoyar con los versículos. Primera de Pedro 1:23. Dice así. Sí. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ay, mira qué... Un versículo, Santiago 1:18, también habla de cómo permanece la palabra. Dice, Él es quien por su voluntad nos hizo nacer por medio o a través de la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Por tanto, así dice la Biblia, cada uno de ustedes, amados hermanos, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Tenemos que ser prontos para escuchar la palabra de Dios. Tenemos que ser prontos para poner atención. Por eso es que me da mucho gusto cuando todos ustedes están aquí y llegan en punto de las 8 y cuando sabemos que ahora en las reuniones todos vamos a estar llegando puntuales desde la alabanza y no solo desde la predicación. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que ser presto para oír, pronto para oír, tardo para hablar. Reserva tus opiniones en cuanto a lo mejor hablar mal de personas, en cuanto a juzgar a otras personas. Tardo para hablar, eso no urge. Y dice tardo para la ira. Pero recuerda que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y aquí Santiago está diciendo, sean prontos para oír. Y esa es una actitud que es personal de cada uno de nosotros, obviamente. Sí, tenemos que ser prontos para escuchar. Y si hemos nacido de nuevo, es porque Dios lo ha hecho así de su voluntad. Y lo ha hecho a través de su palabra. Esta palabra de Primera de Pedro 2, 1:23, es muy tremendo lo que dice, siendo renacidos. O sea, hoy estamos hablando de la cuestión, no solamente la cuestión técnica, ya vimos la cuestión técnica, ya vimos cuántos libros lo componen, quiénes los escribieron,
en qué periodo de tiempo. Eso es lo técnico. Pero hoy estamos hablando acerca de lo sobrenatural que es la palabra de Dios. Y fíjate nada más, este versículo dice, fuimos renacidos, no de simiente corruptible. O sea, no de que nos volvimos a meter en el vientre de nuestra mamá y salimos. No, sino de la incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, la palabra de Dios, y aquí viene esta cuestión de la sobrenaturalidad de Dios, de la palabra, perdón, que la palabra nos renació, nos hizo nacer de nuevo, porque su palabra dice, vive y permanece para siempre. Pueden pasar muchas cosas, han pasado eras, han pasado siglos, han pasado muchas cosas a través de la historia, y tú agarra un libro de historia universal y te vas a dar cuenta de muchas cosas que han pasado, pero lo veíamos en las primeras clases, en las cuestiones técnicas, pero la palabra de Dios vive y reina para siempre, ¿sí? Es eterna, su palabra es eterna y a través de ella nosotros hemos renacido. Amén. Amén. Bueno, pues la palabra de Dios también tiene algo bien importante, la virtud de despertar la fe en aquellos que la leen, la fe necesaria. Romanos 1:16. No solo te hace renacer, no solo puedes decir tengo la vida y todo lo que hemos hablado que ya de basta ayuda mucho a nosotros, sino ahora dice que despierta en nosotros la fe. Romanos 1:16 es lo que vamos a ver para fundamentar en esta palabra. Ya te arrugué tus hojitas. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así es. Vamos a leer también una cita más que nos habla no solamente de esta parte, sino que nosotros entendemos que las personas que creen la palabra y que la han escuchado van a tener también ese poder de parte de Dios. Juan 5:24, por favor, vamos a leer esa parte. Dice la Biblia que el que oye la palabra y la cree, al que le envió tiene vida eterna. Por eso la Biblia es no solamente un libro, sino la Biblia tiene vida en sí misma y también tiene, como dice aquí, la palabra que nos despierta a la fe. Pero depende del que la oye, depende del que la lee, que crea en la palabra. Vamos a leer eso. Te leo, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y todo esto es por la palabra de Dios, como lo dice Hechos. Dice que es poder de Dios el evangelio para salvación a todo aquel que cree. Por eso dice la palabra, dice, despierta nuestra fe. ¿Y sabes qué? A través de ella encontramos la salvación en el Hijo de Dios. Así es por eso que nosotros tenemos que leer la palabra constantemente y tenemos que, pues ahora sí que apuntarnos a poder estar escuchándola, entendiéndola y leyéndola de una manera constante. La palabra de Dios transforma personas. ¿Recuerdan ustedes a Martín Lutero? Esa fue una persona que por mucho tiempo había buscado la verdad, había buscado cómo poder vivir una vida diferente y dejar a un lado sus pecados que eran una carga para él, pero fue a través de que se encontró con la palabra de Dios que Martín Lutero pudo llevar a cabo todos esos cambios, esas revoluciones que hizo en su momento, porque hubo una frase que la palabra de Dios le cambió, y es la frase de el justo por la fe vivirá. Martín Lutero fue la palabra que se encontró cuando estaba leyendo en la Biblia, no estando en algún curso, en alguna reunión o algo, simplemente se confrontó con la palabra de Dios. Y aquí cuenta la historia que hay una frase que dice Romanos 1:17, que ya se las dije, el justo por la fe vivirá. Y él entendió que entonces por la fe en Dios, por escuchar la palabra, el hombre recibía perdón y recibía vida. Entonces, si tú tienes una Biblia, si tú tienes la aplicación de la Biblia en tu teléfono hoy día, créeme que no exagero al decirte que es un tesoro y es un privilegio. Ay, pero es que se encuentra en cualquier lado. Hoy se encuentra en cualquier lado.
Los tiempos difíciles que pueden venir en años futuros pueden hacer que incluso la Biblia se prohíba. Es un tesoro lo que tienes en tu casa. Así que si hoy, y a lo mejor no que salgas en esta tarde, pero si mañana puedes ir a comprarte más de una Biblia, no por tener montones, sino me refiero una 60, una Peshita, una traducción viviente, una versión pescador, predicador, una Biblia de estudio, es el dinero mejor invertido, no importa lo que cueste. ¿Por qué? Porque lo puedes pagar, por supuesto. Y Dios está, por supuesto, viendo que nosotros estamos invirtiendo en su palabra. No que hagamos las cosas con miedo, no te estoy queriendo decir que haya miedo, simplemente que valoremos que podemos tener una Biblia y que nuestros dineros sean invertidos en esa parte también. Hola Lore, buenas noches. Vamos a leer 2 Corintios 5:17, es un capítulo también más conocido, para ir terminando esta parte acerca de que la Biblia tiene vida en sí misma. Okay. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ay, se me acercó así bien acá y dijo. Es que me balanceo para adelante, me voy para adelante y antes de que se siente el jalón, mejor ya me vengo para acá al micrófono. Ustedes saben, estamos con lo que se tiene, estamos produciendo aquí. Pero bueno. Okay, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y recuerden que, ¿qué significa estar en Cristo? No es que ya me congrego en una iglesia cristiana, Así, eso puede ser tema de otra predicación. No es que ya me congrego, ya estoy en Cristo, porque hay gente que se congrega y no camina en lo que dice la Biblia. Hay gente que dice, yo me congrego, yo alabo a Dios, yo doy mi diezmo, participo, sirvo, pero no, yo no leo la Biblia, no le creo. Entonces, andar en Cristo, que por cierto ayer nos lo hablaban en una junta de pastores, tiene que ver con el poder caminar como dice su palabra, pero básicamente es que tú te deleites en buscar cosas de la Biblia, la palabra misma, que te pongas a investigarla, a ver las referencias que tiene y que te deleites por gusto propio en lo que dice la Biblia. Ok, número 2 o siguiente punto, no sé si lo están apuntando cuál lleven, pero es que la Biblia alimenta nuestra alma. Ese es un punto muy importante, ¿sí? La palabra dice también que no solo de pan vive el hombre. Es un versículo que todos conocemos o hemos escuchado, ¿sí? Pero vamos a leerlo desde Mateo 4:4 para que tengas tú. Y te lo estoy leyendo, no lo estás viendo, pero te estoy leyendo literalmente la palabra porque si algo nos gusta a nosotros, y más que nos guste, es una responsabilidad muy grande, así como la salvación, es que lo leamos directo de su palabra. Entonces dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso aplica mucho cuando tú estás enfermo, cuando tienes una necesidad o no necesariamente una enfermedad. El mundo y las cosas pueden haber dictado algo que a lo mejor realmente no te es favorable, pero falta que Dios dé la última palabra sobre ti y sobre tu persona y acerca de ti. Así que por eso es que nosotros vivimos. Esto no es un asunto, este versículo no se malentienda. Quiere decir que viven de la palabra y que lucran con la palabra. No. Quiere decir que vives de la palabra que Dios sale de su boca y que la da hacia ti. Y hago la aclaración porque sí hay quienes han pensado que este versículo sustenta, ¿sí? Que un mal manejo, una equivocado interpretación del tema. ¿Okay? Pero habla principalmente de eso. Mira, tú podrás a lo mejor tener todos los recursos y poder echar mano de los recursos cuando tú tienes hambre, pero ¿de qué nos sirve tener un plato bien servido si nuestra alma está agobiada? Y entonces se aplica esta palabra también, no solo de pan vive el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque lo que sale de la boca de Dios, ¿qué crees? Alimenta tu alma, alimenta tu espíritu, te refuerza en tus emociones, en tu necesidad espiritual, porque acuérdate que nosotros somos un alma y necesitamos ser alimentados en ese sentido. Y cuando tu corazón está contento, es porque ya comió. Es porque primero tiene la certeza de que Dios está con él, porque lo leíste primero en su palabra. Así, y tú vives en esa seguridad cuando dice su palabra, que no los voy a dejar y voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Eso te da para seguir adelante. Y eso es el primer alimento que nosotros tenemos que tener, su palabra.
Así es, vamos a leer Mateo 13:52, por favor, acerca de por qué la palabra nos alimenta nuestra alma también. Y es un tesoro la palabra del que podemos sacar siempre cosas nuevas. No importa, te digo, si ya leíste la Biblia, tampoco aplica el ya la leí y pues ya no la vuelvo a leer, sino la vuelvo a estar leyendo porque Dios va a revelar cosas nuevas. Dice, Él les dijo, Mateo 13:52, ¿me Sí, dijiste? sí, por favor. Ok. Dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Así es. Así que hay cosas que pueden ser viejas, cosas nuevas, pero siempre son cosas que vienen hacia nosotros. Siguiente punto, ¿por qué la Biblia es tan sobrenatural? Nos santifica, ¿no? Dice Juan 8:31. Juan 8:31. ¿Cómo podemos vivir libre del poder del pecado? Bueno, pues nos santifica la palabra. No porque la leas ya está santificado, sino te enseña a vivir una vida santificada. Insisto, como dijimos al principio, te confronta con lo que sí está correcto y con lo que no está correcto. Juan 8:31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así es, si permanecemos en la palabra. Este versículo se puede compaginar mucho con el asunto de andar con Cristo o andar en Cristo, que es hacer las cosas que la Biblia nos está pidiendo que hagamos de manera constante. Ahora, hay un salmo que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso dice la palabra también en Salmo 119:11, por favor. La palabra de Dios enseña que la persona que está atendiendo las cosas de Dios guarda los dichos de Dios en su propio corazón. Esa es una cosa importante y es una decisión tuya. Una cosa es que la leas, una cosa es que a lo mejor incluso vas al día con tu lectura, otra cosa es que la creas y la vivas y aún más aún que te atrevas a guardar su palabra en tu corazón. Te voy a leer desde el 10 porque tiene mucha relación con lo que te está diciendo mi esposo. Es Salmo 119, 10, 11 y 12. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Déjalo, ¿viste? Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Gracias. Ok. Y otro asunto importante que tiene la Biblia, hace huir a Satanás. No quiere decir que saques la Biblia y que lo biblies como si fuera un matamoscas ahí tu ambiente. No, sino como en los años 80, 90 que queríamos que todos se convirtieran a base de Biblia, esos no. No. La palabra es suficiente, hablarla es suficiente. Efesios capítulo 6, 17. ¿Sí? Satanás es un príncipe de mentira, es digamos, el príncipe de este mundo, de que es real, de que tiene cierto poder, sí. ¿Qué? Es Efesios 6, 17, pero cuando conocemos lo que la Biblia dice acerca de él, podemos entender que él está vencido y lo podemos combatir con eso, ¿sí? Vamos a escuchar esta palabra. Es parte de la armadura que nosotros conocemos como la armadura del cristiano y dice así, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Aquí es cuando... Te ríe porque le empuja. Me empuja, me jala. Es que estamos cada vez más así. Es que le estoy haciendo así para alcanzar el micrófono. No, así se oye, no tiene que estar así, pero está bien. Mateo capítulo 4 del 1 al 11, por favor. Ahí vamos a leer cómo se hace huir a Satanás también en esta parte de la Biblia, ¿no? Cómo Jesús lo hace huir la palabra en ese sentido. Mateo capítulo 4 del 1 al 11, por favor. Vamos a estar leyendo. Si tienen algún comentario nos lo pueden hacer también. Nos gustaría saber qué piensan. Pues los primeros, yo creo. Yo creo que... Sí. Buenas noches, Martina. Hola, gusto. Martina, buenas Dice noches. así. Bueno, habla de la tentación de Jesús. Te voy a leer los versículos específicos.
cuando Jesús contesta con la palabra de Dios 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque en ese momento Jesucristo era tentado por Satanás. Y con respecto al alimento, a que las piedras se convirtieran en pan. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego ya lo lleva a ver los reinos del mundo y le dice Satanás, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo, vamos versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Así es. Santiago 4:7 es otro versículo que nos habla de que no es que nosotros andemos huyéndole a Satanás, sino que nosotros debemos resistir con la palabra, debemos resistir agarrados de Dios y que Él tiene la obligación de huir de nosotros. Santiago 4:7 es muy conocido ese versículo también. Dice, sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de ustedes. Pero ¿cómo te vas a someter? Porque muchos dicen, no, yo sí me someto a Dios, cuando nada más pensamos que orar es someterse a Dios. Y ¿sabes? Si yo me inscribo en el ejército me va a dar un reglamento al cual yo me tengo que someter, ¿verdad? Porque si no me dan mi baja. Entonces, cuando yo leo y estudio los estatutos que están escritos, me someto porque los conozco. Y aquí la palabra de Dios dice, sométete pues a Dios. Y es el segundo paso, resiste al diablo y huirá de ustedes. Entonces necesitamos conocer la palabra, conocer las escrituras como aquellos judíos que se habla en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque así vamos a conocer los estatutos a los cuales yo me tengo que, por así decir, cuadrar, poner en la línea para hacerlos, y entonces podemos resistir al enemigo y él va a huir de nosotros. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra, y esto es parte de lo sobrenatural de la palabra de Dios. Gracias. Pues en esa parte hasta ahí quedaría cómo se manifiesta la misma palabra y cómo se refleja la Biblia acerca de que es de que nos ayuda a tener vida, de que nos lleva a ser santos, de que nos lleva a conocer su palabra, a caminar, de que vivimos de toda esa palabra. Después realmente hay una parte donde tú y yo podemos tener una singular lista de libros, como el libro del Mormón, como las Vedas, como el Corán, por ejemplo, libros, los 5 clásicos que se llaman, en fin, hay cantidad de libros que se pueden meter en una lista de estas, pero finalmente, para redondear el por qué la superioridad de la Biblia en relación con otros libros, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay libros como el de las Vedas de Brahmanas. Ese libro habla de muchos dioses, habla de tener creencia en otras cosas que son incluso de índole idolátrica, o hacer las cosas de muchos dioses. Y bueno, pues ahí habla del politeísmo. Y sabemos que Dios ya esa parte pues no tiene que ver con él, porque la Biblia dice que no tengamos dioses ajenos, ¿no? También libros como del Mormón, que según un ángel bajó y le dijo, bueno, la Biblia dice que nadie les anuncia o nadie les anunciará otro evangelio, ¿no? Conforme el que está en la palabra. Entonces, desde ese momento vemos que, aunque sea una religión, o sea un libro económicamente muy fructífero, y vemos templos por muchos lados, podemos ver que la doctrina está fundamentalmente equivocada, ¿no? Porque en ese tipo de cosas, cuando tú ves otras áreas, no es cierto que las religiones conduzcan a Dios. No es real que todas las religiones conduzcan de Dios. Incluso ¿pueden hablar de Dios? Sí, en algún momento pueden hablar de Dios, pero no tienen una doctrina que sea real. ¿Por qué? Porque no están fundamentados en la Biblia y no la están obedeciendo, e incluso muchos la desacreditan. Entonces, hemos aprendido que nosotros tenemos que
darle prioridad a Jesucristo, a la palabra al momento de predicar. Yo creo que cualquier otro libro que tú tengas o que tú sepas que a lo mejor es filosóficamente importante o religiosamente trascendente, pues solamente será una enseñanza en este mundo, pero no te va a garantizar la vida eterna, no te va a ayudar a derrotar a Satanás si se te presenta o se te manifiesta en tu casa o en algún lugar en el que estés, no te va a permitir ser sano y no te va a permitir tener vida, como dice la palabra. Entonces, tenemos muchos escritos, libros grecorromanos, libros filosóficos como de Marx, de Engels, de Lenin, en fin, cantidad de libros que igual por cultura o por formación académica los leerás o conocerás de qué tratan. Algunos otros como Nietzsche hablan del superhombre y de que todo se centra en el hombre. Y entonces ya vemos que la Biblia pues también tiene una superioridad frente a ese tipo de obras que están en la historia de la humanidad y que la verdad de las cosas es que pues no tienen lo que la palabra dice. Digo, insisto, si tú por tu formación lo tienes o lo necesitas leer, bueno, por ejemplo, aquellos que son psicólogos les van a pedir leer ese tipo de libros, algunos filosóficos, algunos de otro tipo de psicología, pero cuando tú estás basado en lo que dice Jesucristo, nosotros podemos creer que precisamente Él es la vida, Él es la verdad y la vida. Así es. Y bueno, nada más para terminar, es la palabra de Dios, ya vimos que nos redarguye. Te lo voy a volver a estas cuestiones, todavía tenemos un poquito de tiempo. Que la palabra del Señor nos convence y nos compunge, nos imparte nueva vida, ya lo vimos a través de los versículos que leímos, alimenta nuestra alma, nos santifica y hace huir al enemigo. Y me voy a detener en este punto. Nosotros, la mayoría de los que estamos hoy reunidos a través de este medio, ya hemos sido salvados de nuestra alma, ya hemos sido convencidos a través de ella, porque no fue un hombre quien nos convenció, fue la palabra de Dios la que nos mostró nuestras miserias, nuestras carencias, lo perdido que estábamos. Fue a través de ella que nosotros entendimos que necesitábamos a un Salvador. Entonces se ha cumplido de alguna manera esa parte. También a través de la palabra de Dios, ella nos convenció, nos compungió, o sea, ese dolor que nosotros sentimos en algún momento por haber llevado una vida de desorden, eso lo hizo la palabra de Dios con nosotros. Nos impartió esa vida nueva en Jesucristo, lo entendimos, fuimos a Él como dice su palabra. Vengan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entendimos que Él era el único camino, que Él era la vida y que a través de Él nosotros íbamos a conocer y estaríamos en la verdad, porque Él es Dios. Y me voy a detener en esta cuestión. Tal vez muchos inclusive han utilizado la palabra de Dios para hacer inclusive huir al enemigo y decirle vete porque solo a Dios serviré, no a otro. Pero en este tiempo, y es algo que durante este día sobre todo, que hemos estado platicando con personas y teniendo acercamiento con algunos de ustedes, me voy a detener en la cuestión de que alimenta el alma. ¿Y sabes? ¿Qué alimento le estamos echando hoy a nuestra alma? Y es bueno, yo se los he platicado muchas veces, que es bueno que nosotros nos documentemos, que tú puedas ver las noticias, pero que tú siempre las veas con el criterio de que en Dios las cosas son diferentes. ¿Sí me entiendes? No de que estemos ausentes de la realidad, no. Estamos en una realidad y vivimos una realidad. La cuestión es que tú tienes a su espíritu para que tú puedas discernir las cosas. Tú puedes ver cosas naturales que están pasando, pero puedes discernirlas en el espíritu y saber que no todo está perdido. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchos están hablando, las noticias nos dicen que no va a haber, hay un impacto económico muy tremendo. Pero yo te digo una cosa, ninguno de los que nosotros conocemos se han quedado sin comer. ¿Y sabes qué? Algunos ni siquiera tienen un trabajo fijo. Y sus hijos y ellos mismos siguen alimentándose. Y sus familias, y los padres, y los nietos, y la gente que está a su alrededor. Entonces, yo te voy a decir, alimenta bien a tu alma en este tiempo. Vete a la palabra. Si hay angustia, si hay desolación, si hay
Si hay tristeza, si estás preocupado, vete a la palabra, porque su palabra dice, vengan a mí los que están cansados, yo los voy a hacer descansar. Si dice que pongamos en Él nuestras angustias, que pongamos en Él todo, porque entonces empezamos a ver con los ojos con los que Dios ve las cosas, no nuestra vista natural. Entonces, ten mucho cuidado. Veíamos estos versículos, no solo del pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Si tú hoy solamente estás preocupado por el alimento natural, por qué vas a comer, desayunar o cenar, porque a veces así nos pasa, estamos preocupados por eso, pero estamos alimentando nuestra alma de cosas trágicas. Está bien que lo veas, pero velos con la mirada, pídele a Dios que te revele lo que hay detrás. Desde que nosotros llegamos a Cristo, hemos escuchado una palabra que dice, el mundo está en crisis, pero nosotros estamos en Cristo. En Cristo. Y al principio cuando yo escuché esa palabra, yo decía, chale, con sus frases, ¿no? Pues era yo una adolescente y esa era mi forma de expresarme. Bueno, no me expresaba así tampoco, ¿verdad? Pero yo decía, peor. Charros, ¿no? No es cierto, tampoco decía charros. Pero yo decía, ay, estos cuates como que a veces se elevan mucho, ¿no? Sí, pero cuando tú lo vives ahora, te das cuenta que hemos pasado por crisis desde marzo hasta la fecha, pero tú estás en Cristo. Así es. Así que, pues bueno, ya nos desdecimos de lo que dijimos de jóvenes cuando éramos más chamacos, de que nos parecía exagerado. Y así pasa, por eso entendemos que de pronto para algunos de nosotros o todos ustedes puede haber cosas que les puedan parecer como que no muy reales, y es normal, porque en algún momento hasta que tú lo vives vas captando lo que tiene que ver con la palabra y lo que es real y lo que de veras existe. Entonces por eso hay muchas cosas que yo a ustedes les he dicho, entiendo que pase así, entiendo que lo esté pensando así esta persona, entiendo que no crea, porque es parte de un proceso, ¿ok? Entonces, con esta clase estaríamos, terminando la clase 2, que tiene que ver con lo que es la sobrenaturalidad de la Biblia. Y recuerden que en Naucalpan estamos también próximos a poder ver una fecha en la cual vamos a poder reaperturar las reuniones. Tenemos ese tema aquí pendiente ya para definir, pero yo quiero que tú estés tranquilo en esa circunstancia porque hemos sido prudentes en la parte de esperar. No somos los únicos, quiero decirte que otros miembros de la red de la iglesia de Naucalpan, la red de las iglesias de restauración como Naucalpan y otras de la misma red han esperado también 2 semanas, algunos más en el estado y en la misma Ciudad de México. Entonces, eso nos hace ver que es una medida prudente hasta el momento. Sin embargo, hay muchos vertientes que hay que ver, pero ustedes merecen, por supuesto, una explicación al respecto y que ahora sí que los estaremos informando constantemente. Así es, lo único que quiero decirte, y tal vez esto sea algo que el día de mañana platiquemos en la reflexión, es que confiemos en Dios, sigamos confiando en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso dice su palabra, y Él está con nosotros hasta el fin, ¿sí? Así que nuestra vida no se pierde, nuestra vida es una ganancia en Cristo Jesús. Así que, Amén. Pues vamos, si alguien tiene algún comentario, tenemos unos minutitos todavía, si alguien nos quiere comentar algo, nos da mucho gusto recibirlos a todos. Qué gusto que nos acompañen, Dios los bendiga, de verdad que Dios les siga mostrando su amor y su fidelidad a través de su palabra. Sigue leyendo, aliméntate sanamente. Siempre se los digo en el son de coman frutas, verduras, tomen agua, pero hoy no solamente te digo eso, sino aliméntate adecuadamente. Muy bien. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a orar. ¿Nos despides en oración? Yo oré para empezar, ¿vale? Entonces le toca ya. Hagan sus votos. No, ¿quién quieren que ore? No, es cierto. Pero ya no me jales, por favor. Sí, porque no me empujes. Bueno, vamos a orar. Señor. Padre de la gloria, Padre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, te damos tantas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella nosotros fuimos redarguidos, Señor, de que te necesitábamos. Gracias porque a través de ella entendimos que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y llegamos a ti, Señor. Tú nos buscaste, Señor,
Y a través de tu palabra, Señor, nuestra alma se alimenta. A través de ella, Señor, estamos buscando, Señor, el agradarte en santidad, Señor. A través de tu palabra nos has enseñado, Señor, que tenemos poder y tenemos autoridad aún en contra del enemigo, Señor, y de las obras que él hace, Señor. Gracias, Señor, por esta bendita palabra, por la libertad que tenemos en nuestro país, Señor, de leerla, de escudriñarla, Señor. Hoy te doy gracias por la vida de cada uno de los que en su casa han decidido leerla, Señor, y han decidido tener tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que nos sigas, Señor, redarguyendo a través de ella y que esta palabra, Señor, cumpla su propósito en cada uno de nosotros, Amén. Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, bendice cada casa y cada persona, cada hermano. En Jesucristo, amén y amén. Amén. Pues gracias y ya estamos despedidos y nos vemos el día de mañana. Gracias, Pati.